Olá, vamos a comenzar la semana 9 del estudio de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la Editorial Adventista Sá Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. El título de esta semana es Una vida de alabanza y el versículo para memorizar de la semana es Filipenses 4:4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijarse cuando todo va bien es algo natural. Lo que no es natural es alegrarse, regocijarse cuando las cosas van mal. Y este versículo de la Biblia nos motiva a hacerlo, ¿no? Regocijaos siempre en el Señor. Merece la pena recordar que cuando Pablo hizo esta invitación a la alegría, él estaba en la cárcel esperando el resultado de su juicio. Por lo tanto, la capacidad de regocijarse en el Señor es un sello distintivo del verdadero cristiano. Esta alegría es una actitud de alabanza a Dios, no porque no haya problemas, sino a pesar de los problemas. La alabanza es la fe en acción. Hay un refrán popular que dice: el que canta sus males espanta. Parafraseando eso, yo diría: el que alaba a Dios, sus males espanta. No es solo una reacción emocional de una actitud positiva hacia la vida, es mucho más que eso. Alabar a Dios nos lleva a la presencia constante de Dios. Y tú sabes, cerca de Dios no puede haber tristeza ni amargura. Cuando estamos cerca de Dios tenemos mucha más resistencia al dolor, a las pruebas. Por eso quiero invitarte a que busquemos juntos esta experiencia durante nuestro estudio de esta semana. Será muy importante y seguro que será una bendición para cada uno de nosotros. El título de la lección del domingo es Un marco para la alabanza. La carta de Pablo a los Filipenses es emblemática. El apóstol estaba en prisión, como ya he dicho, ¿no? Esperando el resultado de su juicio. La sentencia podría ser la vida o la muerte. Ahora, imagínate a alguien en estas circunstancias escribiendo sobre la alegría y exhortando a sus lectores a regocijarse en el Señor. Entonces te insto a que leas detenidamente el capítulo 4, desde el versículo 4 al 7. Aquí Pablo habla principalmente de aquellas ocasiones en la vida en las que falta la paz. Son las ocasiones en las que las circunstancias problemáticas interrumpen el flujo normal de los acontecimientos de la vida. Y luego el apóstol da 3 órdenes para ayudar a los lectores a solucionar estos problemas. Estoy hablando de Filipenses 4, del 4 al 7. En el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Es la primera orden. El versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y el versículo 6, en tercer lugar, él dice: por nada estéis afanosos. Y el resultado de esto, de esta actitud triple, está en el versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como he mencionado en la lección de ayer, esta alegría es una actitud de alabanza. La alabanza es un acto de fe, no es una respuesta a las circunstancias, es una actitud consciente a pesar de las circunstancias. Alegrarse en el Señor y alabar al Señor no son respuestas o consecuencias, son la causa de una condición de paz interior por saber que el Señor cuida de nosotros. Eso te quiero decir, ¿no? El Señor cuida de nosotros. Y no te olvides en este día, el Señor cuida de ti también. El título de la lección del lunes es La oración derriba muros. Creo que el mejor título para la lección de hoy sería La alabanza derriba muros. Estamos hablando de las murallas de la ciudad de Jericó. Dios había sacado el pueblo de Egipto con la promesa de llevarlo a una tierra que emana leche y miel. Quizás la primera expectativa de los hebreos era que justo después de la liberación
ya entrarían en la tierra prometida y vivirían una vida buena y pacífica, pero no fue así. Antes de eso, Dios los sometió a un proceso de educación o preparación para su nueva vida. Tenían que desarrollar la dependencia y la confianza en Dios que aún no tenían. Así que Dios los llevó a situaciones de prueba. Una de ellas era la ciudad de Jericó. Humanamente hablando, era imposible que atravesaran los muros, más aún con las instrucciones que Dios les dio. Ellos tenían que dar 7 vueltas en la ciudad y a la 7ª vez tenían que tocar las trompetas y gritar. Yo creo que muchos de ellos se sentían quizás avergonzados de hacerlo. No había ninguna estrategia de guerra en esas instrucciones, ni había ningún efecto físico del sonido producido que pudiera derribar esos poderosos muros. El plan de Dios era simplemente absurdo. ¿Sabes? Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones en que seguir el plan de Dios requiere una fe infantil. Tenemos la tentación de dejar de lado el plan de Dios e ir con nuestros propios recursos y soluciones. Es en estas situaciones cuando nuestra fe es puesta a prueba con mayor severidad. Frente a las murallas, ellos tuvieron que gritar. Ese grito representa aquí nuestra voz elevada en alabanza a Dios en las horas de mayor dificultad. Es el momento de creer que todo lo que necesitamos hacer no viene de fuera de nosotros, sino que viene de una actitud interior de nosotros. Incluso cuando todo parece perdido, debemos creer en Dios y alabarlo. Si los hebreos no hubieran gritado, Dios no habría derribado los muros. Cuando alabamos a Dios en las dificultades, Dios actúa de una manera que no habría hecho si no le alabáramos. Así que si tú tienes un gran problema que resolver hoy, comienza a alabar a Dios y espera lo que Él hará en tu vida. No te olvides. La lección del martes se titula La vida de alabanza. La lectura sugerida para hoy es el Salmo 145. Es un maravilloso canto de alabanza a Dios. El versículo 3 dice, Salmo 145, 3, dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. La alabanza no es simplemente algo que hablamos o cantamos. La alabanza debe ser una atmósfera que nos rodee en todo momento. El gran predicador Charles Spurgeon menciona 3 aspectos importantes que nos ayudarán a permanecer en esta atmósfera de alabanza. La primera es, alabamos cuando vemos la grandeza y la belleza del mundo creado. Nuestro corazón se eleva más allá de la creación, hacia el Creador, y entonces alabamos a Dios. En segundo lugar, también alabamos cuando recordamos lo que Dios ha hecho en el mundo y en nuestras vidas. También es importante recordar quién es Dios, recordarnos, ¿no?, las grandes verdades sobre Dios, su carácter, su santidad, su poder, su bondad. Y en tercer lugar, alabamos cuando abrimos la boca para enaltecer a Dios y su obra. Yo tuve un profesor que una vez dijo una cosa que nunca he olvidado. Él dijo que cuando el amor de Dios llena el corazón de una persona, se desborda y se desborda por la boca. Quien tiene una experiencia real con Dios no puede callarse. Cantará y hablará de Dios. Ahora piensa en las razones que tú tienes para alabar a Dios hoy. Y haz eso, alaba al Señor. El título de la lección para el miércoles es Un testimonio convincente. En el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles se cuenta que Pablo y Silas fueron azotados, encarcelados y atados a un tronco. A la medianoche, nos dice la historia, en esas terribles condiciones en que estaban, ellos comenzaron a orar y a cantar alabanzas a Dios. Es difícil siquiera imaginarlo. Cómo personas en circunstancias tan difíciles
logran orar y cantar en voz alta. El resultado fue que Dios provocó un terremoto y los prisioneros fueron liberados. El carcelero, sabiendo que sería condenado a muerte por su fuga, decidió suicidarse, pero los apóstoles le hablaron y él, el carcelero, aceptó a Jesús como Salvador y fue bautizado. La oración y la alabanza son herramientas poderosas. Aunque los cuerpos de estos apóstoles aún sangraban por la tortura que habían sufrido, sus corazones se elevaban por encima del sufrimiento y hacían resonar los muros de la prisión con sus cantos. En estos himnos de medianoche, cantados por los testigos encarcelados por Jesucristo, todo el poder de la injusticia y la violencia romana contra la iglesia no solo fue sofocado, sino que se convirtió en un medio para exponer más plenamente la majestuosidad y el poder espiritual de la iglesia, poder de que el mundo no sabía nada todavía. Esta actitud de estos apóstoles, ¿no?, de cantar y alabar, orar y alabar a Dios a la medianoche, fue tan extraordinaria y convincente que el propio carcelero se entregó a Cristo y se bautizó. ¿Sabes? Nada es más convincente y transformador que el testimonio de los verdaderos cristianos que consiguen alabar a Dios incluso en medio de las dificultades. Este es el testimonio que convence mucho más que nuestras palabras. Piensa en ello. El título de la lección del jueves es Un arma que conquista. En el segundo libro de las Crónicas hay una historia sorprendente. El rey Josafat se enteró de que un gran ejército venía contra él. La Biblia dice que él tuvo miedo. Luego hizo una oración. Y su oración fue, 2 Crónicas 20, versículo 12. En nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti, Señor, volvemos nuestros ojos. Te pregunto, ¿también has sentido miedo ante una situación difícil? ¿Tienes miedo ahora? ¿Reconoces que no tienes forma de afrontar esta situación o que tu problema no tiene solución humana? Entonces, haz como Josafat. Vuelve tus ojos hacia Dios. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? Organizó al pueblo para enfrentarse al enemigo, solo que no había ninguna estrategia militar, ni armas, ni fuerzas humanas. Todo lo que tenían que hacer era alabar a Dios en voz alta. Dios podía muy bien destruir al enemigo sin ninguna participación del pueblo, ya que éste no iba a luchar en absoluto. Pero Dios se aseguró de que ellos irían para alabar. Dios les estaba mostrando a ellos y a nosotros hoy que la mejor arma para enfrentar a los enemigos que quieren destruirnos es la alabanza. Así que no dejes que te desanime, ¿no? Si tu problema es grande, alaba a Dios. Si tu problema no tiene solución, alábale aún más. Dios actuará. Tu alabanza será la herramienta de Dios para darte fuerza e impresionar a otros con el amor y el poder de Dios. Alabado sea Dios. Muy bien, ahora te voy a hacer una petición, ¿no? Comparte este vídeo con los demás, suscríbete al canal si aún no has hecho. Y eso no es para mí ni para ti. Eso será bueno para las personas que serán alcanzadas con nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Adiós.